es por un grupo de ineptos que no se dieron el tiempo de dominar su profesión. Una novela erótica para personas obsesionadas con el control y el poder. Mi principal crítica con el libro es que tiene demasiadas profecías, como que te dice, si no aprendes a vender, te va a pasar esto en tu vida. Entonces, no, lo otro es que tiene muchos nunca y siempre. Entonces cae en extremos muchas veces. En un momento habla del dinero y esa parte la encontré bastante interesante. Explica cómo el gasto y el ingreso de dinero están relacionados. Si otros tienen problemas en conseguir tu dinero, tú tendrás problemas en conseguir el dinero de otros. Y en una parte como que me dio un poco de miedo igual, pero resume un poco la filosofía del libro en darles amor, resuelve sus problemas y te darán su dinero. Si bien esto igual puede bordear una verdad, como que claro, uno puede pagar mucho por alguien que le dé amor y soluciones. Pero hay que acompañar esa verdad con algo más de bondad, con algo que le falta un poco. Hay demasiada crudeza en el mensaje. En una parte se tira un dato bastante interesante que dice: si se repartiera todo el dinero del mundo, cada persona quedaría con $1.000 millones. ¡Wow! Inevitablemente mi mente juiciosa primero pensó en la gran desigualdad que existe hoy en día, lamentable. Pero por el lado positivo, si lo pensamos fríamente, hay $1.000 millones que me corresponden. Siento que ayuda bastante con esa espina que tiene uno de repente de no poder cobrar o que da vergüenza cobrar. Nunca he considerado que me dedico a vender un producto, sino a ayudar a la gente a tomar la decisión correcta, dice la cita del libro. Esta oración igual me hace un poquito de bulla, como por esto del tema de convertirte en un tiburón sin emociones. Pero por el lado positivo, creo que si eres un vendedor ético, digámoslo, y no apuestas a la manipulación, sino en verdad a la información, crees en tu producto, tú también estarías dispuesto a comprarlo, lo haces y en el fondo le muestras a la otra persona por qué a ti te sirve y a la otra persona le va a servir. Es súper favorable verlo así. Y también siento que ahí se caen los vendedores más crueles o más parásitos que en el fondo buscan llevarse la paga y no están solucionando el problema de fondo. Como dice en una parte del libro, el vender es solucionar el problema a una persona. Y claro, en una sociedad tan competitiva, en donde están todos luchando por la atención y por venderle el producto antes que la competencia, es un respiro que alguien sea honesto contigo y te diga como: sí, amigo, yo estoy tratando de que lo que yo te estoy vendiendo se ajuste con lo que tú estás buscando. Entonces abre un poco esa puerta a la honestidad, a los negocios más sostenibles, sustentables, más positivos. Un proceso que se impone sin considerar al cliente es inútil o destructivo. Acá estoy totalmente de acuerdo. Era una crítica que tenía también en la carrera de ingeniería comercial, en donde habían estructuras demasiado sólidas y no se fijan en que la persona que les está comprando o el cliente, la persona que están tratando de satisfacer, no quiere un carro de compra más bonito, quiere que se demore menos el proceso de compra, por ejemplo. Entonces, claro, de repente hay muchas medidas que toman las empresas o los emprendedores creyendo que es una gran medida porque al director le gustó, al CEO le gustó, pero muchas veces se pasa por alto a la persona más importante, que es a quien tú estás solucionándole el problema. Tenga o no la razón, debes hacer que el cliente sienta que la tiene para que no se estanque en su derecho a demostrártelo. Ya. Sí, está un poco fuerte igual, puede caer en la manipulación y todo. Pero viendo el lado positivo, podemos estar de acuerdo en que de repente todos tenemos un impulso inconsciente a simplemente demostrar que tenemos la razón y perdemos un poco el norte. Entonces de repente queremos ponernos de acuerdo en algo, con alguien, o incluso cuando estamos negociando un producto, comprando algo, de repente nos sorprendemos discutiendo de cosas que no tienen nada que ver y estamos ahí en batalla trinchera. Eso lo encontré chistoso, curioso, pasa. En una parte del libro se habla de la importancia de las verdades escritas o de ver las cosas escritas. Eso lo encontré interesante también. Uno al ver un dato escrito como que pasa a ser más creíble. En cambio, cuando uno escucha una información, uno suele dudar mucho más. El único motivo por el cual venta y vendedores carguen con una connotación negativa es por un grupo de ineptos que no se dieron el tiempo de dominar su profesión. Fuerte igual, crudo, pero aquí estoy de acuerdo. Porque en el rubro de las artes pasa lo mismo. Muchos artistas tenemos que luchar con el prejuicio de que el artista es pajero, de que no trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, hasta cierto punto eso lo encontré bastante real. Hay ciertas profesiones que tienen que cargar con un prejuicio general súper negativo y en verdad es una lata porque, claro, en todas las profesiones hay de todo. En los vendedores creo que es
con lo que uno más se topa, lamentablemente, en la sociedad. Con el vendedor que trata de manipularte, con el vendedor acosador. Entonces sí, es una lata que existan esos prejuicios, sobre todo cuando uno está del otro lado del bando, o sea, tratando de entregar valor en vez de manipular para poder llenarse los bolsillos. En el pasado el estilo era mantener el control, engañar, ocultar la información, lo que hacía que el proceso no fuera promocionable, dice la cita. Sí, po. Y de ahí vienen muchos vicios que forman los prejuicios que tiene uno con las ventas, con los vendedores. Pero viendo el lado positivo, considerando la hiperconectividad que hay hoy en día, ahora cuando uno hace bien el trabajo y está realmente entregando valor hacia la sociedad, eso es mucho más promocionable. Entonces ahora podemos aprovechar eso a nuestro favor. O sea, el vieja escuela que abusa de sus trabajadores va a tener muchas menos posibilidades de promocionar su servicio, su producto. Entonces, si es que tú estás tratando de generar un impacto positivo, vas a tener muchas más posibilidades de promocionar tu contenido. Y cuando leí el título La productividad conduce a la felicidad, ya se me terminó de caer todo el libro. Entonces, como resumen, 50% del libro es el autor tratando de convencerte de que tiene la razón. Entonces se vuelve bien chato en un momento. Los primeros capítulos puro bla bla. Puede ser visto como una novela erótica para personas obsesionadas con el control y el poder, pero en mi caso no, lo encontré bastante chato. Así que por eso lo estoy resumiendo. Así que esas fueron las citas que más me llamaron la atención. El libro, bueno, para ser sincero, no lo recomiendo mucho. Tampoco recomiendo mucho estudiar ingeniería comercial. Yo creo que los 3 libros que reemplazan el estudio de ingeniería comercial serían Vendes o Vendes, de Grant Cardone. Segundo, Gana el sí consigo mismo. Voy a dejarlo igual en los comentarios con los autores. Y en tercer lugar, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Esos 3 libros resumen la carrera de ingeniería comercial y te preparan mucho más que la misma carrera. Así que bueno, Vendes o Vendes tiene algunos datos súper interesantes que dan para reflexionar. Si no se lee con cierta humanidad, cierto corazón, puede malinterpretarse bastante. Entonces yo leería primero Gana el sí consigo mismo, que tiene un aspecto más espiritual, más equilibrado. Entonces ese te prepara un poco con algo más de bondad para enfrentar el Vendes o Vendes. Así que súper, ese fue el resumen del libro Vendes o Vendes de Grant Cardone. Le pondría un 2 de 5. Aún así creo que es más práctico leerse estos libros que ir a la universidad. Comenta si tienes preguntas o quieres generar debate, comenta. Si te gusta la información sobre el arte, filosofía, la cultura, opiniones, controversias, sígueme en el canal. También hay bastantes datos prácticos sobre arte, sobre música, diseño. Y quizás también haga un capítulo de estos otros 2 libros de mi resumen de ingeniería comercial. Nos vemos en el próximo capítulo.